comenzar, nada más darle la bienvenida también a las personas que van a ver después este video, seguramente. Presentarte muy rápidamente. Bueno, hoy por la mañana tuvimos, de hecho, una entrevista con Ana. No todas las personas quizá tuvieron la oportunidad de verla, pero en esta nos planteaba una perspectiva muy general de lo que era la agroecología y de la importancia que puede tener entender que la agroecología se mueve por al menos tres ejes que tiene que ver que es una ciencia, es una práctica, pero también es un movimiento social, ¿no? Entonces, entre otras cosas, habló también de la situación que esta epidemia de un virus desvela en términos económicos, políticos y culturales, bajo una dinámica de un sistema capitalista que justo ha producido no solo los efectos colaterales de este virus, sino en realidad muchos de los procesos que nos han llevado a la humanidad a estar preguntándonos cómo cohabitar este planeta de una manera diferente. Y ese es el sentido de este taller, es brindar una herramienta muy práctica, no solamente a través de la lectura de textos, de conferencias, de materias de divulgación, sino a través de procesos de formación muy prácticos. Ana lleva trabajando el tema de agroecología ya muchos años y también ha estado vinculada a procesos de organización social, de movimientos sociales, procesos educativos también. Entonces, pues es simplemente un honor para nosotros que esté Ana dando este taller, esperando que sea el primero de varios espacios de formación que se requieren para enfrentar esta transformación civilizatoria si creemos que el COVID está evidenciando. Necesitamos cambiar y talleres como estos creemos que contribuyen a ese cambio. Muchas gracias, Ana, y adelante es tu espacio. Octavio, ¿me puedes escuchar ahorita? ¿Me pueden escuchar? Sí, te escuchamos. Ok, perfecto. Entonces vamos a empezar con este taller. Como dijiste, voy a tratar de ser lo más técnica posible sobre principios básicos para hacer tu huerto casero y otras técnicas para aumentar tu resiliencia y tu soberanía alimentaria. Al final, si viene la pregunta, me encantaría hablar sobre qué es resiliencia y sobre qué es soberanía alimentaria. Comencemos pues. Voy a utilizar como base este modelo de currículo que llevo trabajando ya por varios años para enseñar jardinería a niños. Entonces, sin embargo, creo que se adapta perfectamente para nuestro objetivo. Vamos a empezar con esta primera pregunta. ¿De dónde viene la semilla? Se dice para todos los que trabajan en agricultura sostenible que la semilla es la llave maestra que abre el sistema alimentario. Sin semilla no hay comida. Entonces vamos a preguntarnos de dónde viene. Entonces la semilla, como quizá muchos de ustedes ya saben, viene de la flor, una flor que se vuelve fruto, esos frutos generan semillas. Cuando son semillas de polinización abierta, semillas naturales, semillas que no han sido intervenidas por la tecnología humana, muchas veces son semillas fértiles. Es importante anotar que no todas las semillas, es decir, no todos los frutos que compramos en la plaza, en el mercado, que vienen con sus semillitas, no todas esas semillas son fértiles, ni todas ellas manejan la calidad que necesitamos para poder sembrar un jardín exitoso. Entonces, muchas de ellas son híbridas, es decir, no son fértiles. Tú te la comes, te comes el fruto, sacas la semilla, la siembras y no vas a tener una plántula, o la plántula no va a ser igual que la planta que la generó. Entonces, es muy importante que cuando vamos a comprar nuestras semillas, cuando las vamos a conseguir, estemos seguras que son semillas fértiles. También es importante, y aquí quiero hacer énfasis en que muchos de los árboles frutales que tenemos son injertos. Más adelante voy a hablar un poco más qué es un injerto, pero un injerto es un árbol o una planta que está hecha de un sistema radicular que es fuerte, o sea, una raíz que es fuerte y encima, y que absorbe bien los nutrientes y rápidamente, y que encima se le incrusta un tipo de planta que es delicioso, una manzana, una naranja, un limón, o sea, que tiene calidad al sabor. Muchas veces cometemos el error de coger una pepita de limón y sembrar esa pepita de limón y no nos da el mismo tipo de limón del que salió.
Yo sinceramente recomiendo que si vamos a sembrar árboles frutales sean injertos y que pues es bueno hacer el gasto y comprarlos en un lugar donde sepamos que el injerto es de alta calidad. Nuevamente debemos escoger las semillas de más alta calidad con altos porcentajes de germinación para que no perdamos nuestro esfuerzo, ¿cierto? ¿Para qué sembrar una semilla que tiene 50% de germinación? O sea, que todo el agua que le vamos a estar echando, todos los nutrientes, vamos a perder la mitad si podemos comprar una con 80, 90% o conseguirla, ¿cierto? De germinación para optimizar el uso de nuestros recursos. Entonces, revisar el porcentaje de germinación al comprarla o al conseguirla a través de intercambio o en las plazas de mercado o como queramos hacer. Como tú sabes, yo viví en México varios años, entonces logré hacer algunos contactos con gente que trabaja en diferentes lugares del país. Que producen semillas, que producen abonos orgánicos, que producen plántulas. Aquí está la lista de algunos de ellos. Esta presentación PowerPoint te la voy a compartir para que la gente pueda ir a donde está gente si es que necesita comprar o conseguir asesoría o productos de ellos. Entonces, una vez que tú tienes tus semillas, sea porque las intercambiaste, sea porque las compraste en el mercado o en una tienda, lo siguiente que toca hacer es hacer las plántulas, ¿cierto? Hay muchas formas de hacerla, pero la que yo voy a recomendar es la que yo sé, en la cual necesitas un buen sustrato, ¿cierto? Un buen suelo que también se puede conseguir en una tienda o lo puede uno mismo generar. ¿Qué se necesita para un buen suelo? Se necesita el sustrato, que puede ser el suelo pues, del jardín que tú tengas en tu casa. Necesitas algo que permita el drenaje de agua, como por ejemplo arena, y se necesita alguna fuente de nutrientes, como puede ser composta o lombricomposta. Este tipo de suelo también se puede comprar ya hecho, o sea, ya mezclado, pero también, como acabo de decir, se puede generar. También necesitas un buen fertilizante. Como estamos hablando acá de fertilizantes orgánicos, pueden ser compost o lombricompost. Al final, más adelante en la presentación, voy a hablar un poco más sobre eso. Y se pueden conseguir contenedores. Esta charla fue inspirada en una amiga mía que me mandó una foto de Amazon y me dijo, voy a comprar este contenedor tan fancy. Yo le dije, por favor, no compres en Amazon. Sin embargo, apoya tu comercio local. No tiene que ser algo fancy, puede ser los vasos del yogur cuando te los tomas, puede ser cualquier bandeja de plástico, puede ser algo fancy, como por ejemplo este sistemita acá que hay de contenedores. Lo que sea, la cuestión es que necesitas poder luego poner el sustrato, poner las semillas. Si las semillas tienen un alto porcentaje de germinación, no necesitas más de 2 o 3 semillas por cada celda. Una vez que los tienes puestos, tienes que asegurarte de regarlas de regarlas y de que les dé buen sol, ¿cierto? Para que puedan germinar y para que sean plántulas sanas. Otra cosa que puedes hacer es apoyar tu invernadero más cercano y comprarlas directamente a gente que se dedica a hacer esto. Bueno, es importante anotar que hay algunas semillas que necesitan como pretratamientos antes de ser utilizadas. Por ejemplo, las semillas de habas y algunos frijoles necesitan ser escarificados. Es decir, se remojan 1 o 2 días antes de sembrarlas. Otras semillas, como por ejemplo las semillas de cannabis, pero hay otras más, necesitan un proceso que se llama priming. El priming simplemente es ponerlas en una solución con nutrientes. Es decir, tú diluyes un poquito de lombricomposta o de composta en un poquito de agua, metes ahí tus semillitas 1 o 2 días o 3 días hasta que empiezan a sacar su colita, como su raicita. Una vez ese proceso ocurre, ya lo puedes sembrar en tu contenedor. O nuevamente, simplemente comprar las plántulas y es altamente sugerido que si vas a sembrar árboles, sean árboles que ya están injertos y que sean plántulas saludables. Agua, sol y nutrientes, igual plántulas saludables. Entonces aquí quiero compartir más o menos cómo se ve en un invernadero comercial la generación de plántulas. Y
Aquí quiero abrir el micrófono por si hay, antes de seguir a la siguiente sesión, por si hay alguna pregunta. Hola, buenas. ¿Alguien tendrá entonces alguna pregunta que hacer? Basta que por favor levanten la mano virtual de algún modo y ya les abriremos el micrófono. Si no hay, todo bien, seguimos. Permíteme un tantito, Ana. ¿Hay alguna pregunta? Repito. Si no, bueno, adelante, Ana. Vale. Entonces, ya hablamos de todo lo que es las semillas, hacer las pequeñas plántulas. Vámonos al siguiente proceso que continúa. ¿Qué pasa cuando sembramos qué pasa después de que tienes tu plantulita, de que ya ese proceso de conseguir la semilla y de sembrarla ocurre? ¿Dónde plantar? ¿Cierto? Entonces aquí viene la primera. Si vivimos en la ciudad, si vivimos en un lugar donde no tenemos un jardín grande, podemos plantar en contenedores. Esta figurita que ven acá es como un esquema básico de lo que debe tener un contenedor. Y nuevamente les digo, el contenedor puede ser de plástico, de concreto, o sea, cualquier cosa que no sea tóxica, importante. Por ejemplo, sembrar en llantas, no. Las llantas producen compuestos tóxicos que no son buenos que nuestras plantas que vamos a comer estén expuestas. Aquí en los Estados Unidos y también en Latinoamérica hay unos pallets de madera que se usan mucho, ¿cierto? En lo que en los supermercados y todo eso ponen las cajas de productos. Eso es excelente fuente de material para generar nuestros contenedores. Hay que estar muy seguros de que son tratados con calor. No que es madera tratada de otra manera, porque esa manera química va a tener arsénico y el arsénico se libera y se bioacumula. Entonces, muy, muy importante que nuestros contenedores, aunque pueden ser diversos y de muchísimos diferentes materiales, no deben ser tóxicos. Entonces, este es más o menos el esquema que se propone. Una primera capa que puede ser de piedritas, de arena, ¿cierto? Algo que promueva el drenaje. Obviamente este contenedor necesita huecos por donde salga el agua, el exceso de agua. Un sustrato principal que puede ser tierra del jardín, que puede ser la mezcla de suelo que les dije al principio que se podía hacer. Y encima una pequeña capa de compost, de lombricompost, de cualquier cosa que es rica en nutrientes. Aquí les doy algunas ideas. Esta es una foto hermosísima de San Cristóbal de las Casas, de una de mis maestras que me ha enseñado agricultura en las urbanas, ¿cierto? Pueden ver qué sencillez y a la misma vez qué bello. Está reciclando las botellas y a la misma vez está creciendo su comida. Este es otro tipo de contenedor, como pueden ver es un contenedor plástico que aquí en la puntica en el centro se ve por donde sale el agua en exceso. Este es maravilloso, miren, es simplemente un costal de arena, un costal de esos grandes de fibra, nuevamente tiene la misma lógica que de la primera diapositiva que les mostré en esta sesión. En el medio lleva piedras, algo que permita el drenaje de agua, luego lleva sustrato y por los lados lleva compost o este material nutritivo que permite que las plantas crezcan. Aquí pueden ver qué fértil es este tipo de contenedor. Este es un tipo de contenedor muy utilizado acá en los Estados Unidos que puede necesitar recursos como madera. Les digo que tiene que ser madera no tratada con arsénico. Y esta me encanta porque aquí se muestra si no tienes mucho espacio, que no es excusa para no tener la opción de generar tu jardín. Son jardines verticales donde se utiliza las paredes, ¿cierto? Y aquí está como con un tipo de canoa, pero hay otras formas con tubos, con la misma madera que no sea tratada con cosas químicas, sino con el calor. Se pueden generar este tipo de estructuras que nos dan espacio para producir alimento. Otro lugar, si yo soy tan bendecida que no tengo que plantar en un contenedor, sino que puedo plantar en el suelo porque tengo un patio trasero o delantero
o porque tengo acceso a algún lugar, algún jardín comunitario, lo que hablamos en la entrevista, algún acceso creativo a la tierra, puedes plantar en el suelo. ¿Qué necesitas? Necesitas asegurarte que el suelo no esté contaminado, no tenga venenos. Si puedes mandar muestras del suelo y enviarlas a un laboratorio que te diga si tiene o no metales pesados, arsénico y otros venenos, bien. Si no puedes, por alguna razón, la historia de documentar la historia del jardín ayuda. Es decir, han habido incendios en ese lugar donde vas a sembrar tu jardín. Hay pintura, muchas veces donde hay pintura o paredes pintadas con pintura antigua, es tierra que generalmente está contaminada con plomo. Entonces, si por alguna razón tienes la sospecha de que tu suelo está contaminado, mejor no lo utilices, solo lo utilizas como sostén para tus camas, ¿cierto? Y puedes importar tus suelos de otro lugar. Ahorita más adelante voy a expandir en eso. Pero si por alguna razón estás de suerte y tu jardín y tu suelo puede ser utilizado, te voy a mostrar aquí cómo utilizar esos suelos, inclusive si por mucho tiempo no han sido usados. Necesitas herramientas. Aquí está más o menos la lista de las herramientas más básicas. Una pala, un tridente de estos, o sea, cosas que te permitan arar la tierra. Pero ararla no de una manera súper violenta, que sea completamente voltearla y todo eso, no, simplemente aflojarla, simplemente hacerla porosa para que el compost y otras materias nutritivas que tú le agregues puedan realmente entrar en el suelo. Necesitas composta, necesitas hojarasca o heno o algún tipo de material rico en carbono. Y necesitas preparar tu camita en el jardín, se necesita trabajar. Entonces aquí más o menos te muestro uno de los tipos de arado, que se llama arado francés, no sé por qué le llaman así, que básicamente lo que haces, aquí se ve en la secuencia, tú haces un pequeño hoyo en la tierra, ese hoyo luego lo aflojas con el tridente, con el tenedor, y luego pones compost. Ese compost, la idea es que se meta a la tierra, y luego haces otro huequito, y ese suelo que sale del nuevo hueco pasa al hueco anterior, ¿cierto? Y así vas haciendo como progresivamente la cama. El fundamento teórico detrás de esto, o el fundamento técnico, es que metas el compost en el suelo, ¿cierto? Este es un tipo de técnica que se tiene que hacer una vez cada 5 años. Una vez que tú haces tu cama con este tipo de arado, no tienes que volver a repetir este proceso por 5 años. ¿Cuál es la ubicación ideal para tu cama? Donde tenga mayor exposición al sol, donde no esté cercana a fuentes de contaminación, como les dije, como pintura de plomo o como mucho humo, o sea, lo mejor ubicada posible. Y obviamente que tenga acceso a riego, a agua, etc. Si por alguna razón sospechas que tu suelo está contaminado, nuevamente no lo utilices, sino simplemente utilízalo como superficie donde compras tu suelo o traes un suelo que no esté contaminado, y sobre ella vas a poner tu suelo y vas a construir la cama de tu jardín. Y nuevamente, además de ese suelo, encima debes poner una cantidad abundante de compost. El compost es como el alimento de las plantas, es su combustible. Entonces, si queremos plantas saludables, vigorosas, hay que ponerles suficiente cantidad de nutrientes, sin excedernos también. Hay un punto medio, porque si te excedes mucho, lo que haces es generar las condiciones para que haya brotes de plagas en tu jardín. Aquí hay varios ejemplos, les quiero mostrar. Este es un jardincito que sembramos en el Carmen de Iboral con mi gran maestro, don Carlos Osorio, que es una de las técnicas, la última que les mostré, ¿cierto? El suelo solo se usa como sostén
todo el suelo que hay aquí encima es importado de la finca de él, que es un suelo maravillosamente fértil y limpio, más el compost. Pueden ver que lo que se usa aquí por los laditos para tener el jardín es simplemente guadua, madera de guadua. Y allá al fondo se puede ver un jardín vertical hecho con un pallet. Este pallet tenía veneno, es un pallet tratado químicamente. Por eso no se sembró comida ni ninguna hierba aromática, solo se sembraron plantas suculentas con fines estéticos. Y aquí pues ya ven más o menos cómo el jardín se ve. Este es un tipo de jardín, ya obviamente esto puede hacerse en un patio, puede hacerse, pero este es hecho en una finca, pero la idea es que puede hacerse en cualquier lugar donde haya acceso al suelo, que se puede tratar el suelo. Y aquí ven como dicen allá en mi tierra, el andadito, que este lugarcito ahí donde yo estoy sentada, para poder tener acceso a la planta, para poder regar, para poder fertilizar, para poder desherbar, tú necesitas tener buenos accesos a tu cama de jardín. Y ven la montañita o cama de jardín. Este es un diseño circular, el cual optimiza de manera bellísima el uso del espacio. Aquí ven ese mismo jardín, ya después de ser plantado y después de algunos días de estar madurando, la cantidad de alimento que produce, además de que estéticamente es hermoso. Este es el mismo jardín, pero ya visto de una forma más sistémica. No solamente están las plantas, ¿cierto? Las lechugas, los brócolis y todo esto, sino que en esta parte de acá pueden ver todas las plantas medicinales que tienen sembrados. Es decir, en un jardín integral, la idea no solo es producir comida, sino también producir medicinas, fibras, inclusive combustibles, si se puede tener maderables o cosas así. Aquí hay otro estilo de cama de jardín que quiero compartir con ustedes, que es con el tipo de arado francés, y luego pues le ponen su capa de compost y todo eso. Esta cama es especial, esta es en la ciudad y está expuesta a ratas y a turquis, a pavos que se comen eso. Entonces pueden ver cómo tiene esta redecilla, primero madera y luego una redecilla para proteger las plantas del ataque de las plagas. Entonces es otro tipo de ejemplo que quiero compartir con ustedes para alimentar nuestra creatividad. Este es un jardín circular, este es en África, es además de hermoso, pueden ver cómo se utiliza de manera más óptima el recurso del agua y cómo en medio de esta abundancia de agua, que si no se tuviera este tipo de jardín, en ese lugar no se podría sembrar comida, ¿cierto? Porque cuando hay abundancia de agua, de esta manera, cuando hay inundación, cuando hay anegación, las plantas no crecen, o mueren, ¿cierto? Si tú las plantas. Pero el diseño que ellos tienen es tal que les permite, uno, aprovechar cualquier exceso de agua que queda aquí en el andadito o en el canal, y dos, crecer plantas saludables en la montañita. En México, ustedes viven allá, ustedes tienen acceso a Xochimilco. Básicamente, este es una adaptación o es una variante de ese tipo de lógica que se utiliza en Xochimilco, que es parecido a esto, ¿cierto? Es generar islotes fértiles en medio de agua. Entonces, ya vimos contenedores, ya vimos utilizando el suelo, y este es realmente un ejemplo maravilloso porque es mixto. Aquí pueden ver que en el piso de abajo tienen sembrada cebolla que no necesita tanto sol, que puede estar bajo un poco de sombra, y en el segundo piso tienen lechuguita, y en el tercer piso no sé qué hay, pero hay también cosas sembradas. Es decir, están aprovechando el suelo y contenedores, optimizando el espacio. Y esta que me parece increíble, esta es una foto que tomé en Corea. Bellísimo, miren cómo utilizan este armatoste, que puede ser como un invernadero, como sostenimiento de las plantas que están sembradas al lado y lado. Entonces, la gente puede pasar, es estéticamente hermoso y, como pueden ver, altamente productivo. Ok, abrimos a preguntas. ¿Alguien tendrá alguna pregunta
respecto a lo que acaba de comentar Ana de esta segunda sección. Basta con que alcen la mano en su aplicación de Zoom y les abriremos el micrófono. También pueden hacer sus preguntas a través del chat. Si no quisieran participar en vivo, también puede ser por esa vía. Pues al parecer no, Ana, adelante. Ok, vámonos. Entonces, ya vimos qué onda. Dice que todo bien explicado, gracias. Sí, perdón. Ok, entonces ya pillamos las semillas, las plántulas, cómo generar tus camas del jardín. Vamos a ver qué sigue. La semilla está viva. Ok, entonces, ¿cómo mantenerla viva? ¿Cómo mantener tu jardín saludable? Riego. Gran parte de los errores que cometemos como jardineros novatos es que no regamos las plantas o las regamos en exceso. Entonces, ¿cómo saber si regar o no tu jardín? Pon la mano dentro y empieza a sentir. Si hay humedad, es posible que no tengas que regar inmediatamente. Una cosa que recomiendan por los que saben mucho es sacar un poquito de tierra y hacer como tratar de hacer así con el puño, cerrarlo. Si se queda en bolita, quiere decir que tiene más de 50% de humedad, es decir, no necesita ser regado. Si se desmorona, quiere decir que tiene menos de 50, que es hora de regar. Yo lo que he aprendido con lo poco que he hecho de jardinería es que el jardín es disciplinado. A él le gusta ser casi siempre regado cada 2 días o cada día, como cierta consistencia y a cierta hora. No sé, las plantas mías así me han funcionado muy bien, ahí les comparto. Entonces, el riego es fundamental. La deshierva. Sobre todo cuando las plantulitas están pequeñas o cuando haces lo que se llama siembra directa de semillas, o sea, no siempre, por ejemplo, la zanahoria, la remolacha, el rábano, son semillitas, son alimentos que no los debes sembrar en plantulitas, sino que debes poner en tu cama de jardín directamente la semillita. Entonces, ellas para poder nacer, para poder crecer, necesitan tener poca competencia con lo que llamamos malezas. Malezas simplemente son plantas que están en el lugar no indicado, en el lugar equivocado dentro de tu jardín. Entonces tú simplemente debes estar muy pendiente, sobre todo al principio de la siembra, cuando las plantitas están chiquitas, de quitarlas para que ellas tengan el máximo de espacio y el máximo de nutrientes para echar para adelante. Fertilizar. Como les dije, el compost es como la comidita de las plantas, ¿cierto? Una cosa que yo he aprendido también con la práctica es hacer los test para echarle a las plantas. Les echo test 1 o 2 veces a la semana. ¿Cómo se hace un té? Se llena una caneca grande de agua, se deja que el agua pase una noche a la otra. Casi todos los sistemas de alcantarillado, acueducto de nuestras ciudades tienen agua que es riquísima, que es muy llena de cloro. El cloro es agresivo con las plantas no les gusta mucho el cloro, pero el cloro se evapora, ¿cierto? Se evapora a temperatura ambiente. Entonces tú la llenas y al otro día ya va a tener menos cloro. Entonces esa agua le pones compost y le puedes poner test de plantas. El comfrey es maravilloso. O algún tipo de planta leguminosa, ¿cierto? Habas, frijoles, arvejas, las hojas, los frutos de esas plantas les gusta, son buenos para estos test. Los echas y con un palo revuelves. Los biodinámicos dicen que hay que revolver 9 veces para un lado y 9 veces para el otro. Tú revuelves lo que quieras. La cuestión es que esa agua luego se le puede aplicar a tu jardín cuando estés regando. Como te digo, en mi experiencia lo hago 1 o 2 veces a la semana. Eso empieza a oler maluco, no importa, todo bien. Lo importante es que se abonen las plantas. Como el agua empieza a decrecer, lo que tú haces es que vuelves y llenas eso de agua, ¿cierto? Y esperas hasta el otro día para poderlo usar. Si lo puedes tapar y mantenerlo lo más anaeróbico posible, mejor.
Entonces ahí está, hay que fertilizar con composta, lombricomposta o test de, como el que acabo de decirle. También el mantillo de bosque es maravilloso, es decir, si tú puedes y te vas a caminar al bosque de vez en cuando, lleva una bolsa y trae el mantillo que hay ahí. ¿Por qué? Porque ellos tienen hongos, tienen micorrizas que ocurren naturalmente en el campo o donde hay muchos árboles que ayudan a la salud de tu jardín. Y si haces un té de mantillo, es exactamente como el que te acabo de describir. Otra cosa que hay que hacer para mantener el jardín saludable es promover el control biológico de plagas a través de, uno, tener plantitas con flores, además de que son hermosas, proveen el polen, el néctar y el lugar para que los insectos benéficos y los organismos benéficos que controlan las plagas estén en tu jardín. Lugares donde hayan arañas, es maravilloso. Lugares donde hayan lo que llaman mariquitas, maravilloso, muy útiles porque ellas se comen, por decir así, cualquier plaga como áfidos, como trips, ¿cierto? Como animalitos que pueden convertirse en tu enemigo de cierta manera en la producción de alimento en el jardín. Entonces, aquí a continuación les voy a mostrar una listica corta de plantas alelopáticas. Las plantas alelopáticas son aquellas que alejan los organismos que pueden comerse a tus plántulas o ya a tu planta grande, ¿cierto? Como la mosca blanca, es muy común, los pulgones, ratas, hormigas, ¿cierto? ¿Cuáles son tus aliados en alelopáticos en tu jardín? La albahaca, la borraja, la caléndula, la capuchina. La flor de muerto es maravillosa. Se recomienda poner flor de muerto a cada uno de los lados de o sea, a los extremos de tus camas de jardín, porque ellas ayudan a controlar los nematodos y los nematodos atacan mucho las raíces de las plantas. Entonces, ellos son tus aliados alelopáticos en el jardín. Tus otros aliados son los cultivos trampa. Los cultivos trampa lo que hacen es que atraen y distraen a lo que se puede convertir en plaga. Es decir, son más deliciosos, son más atractivos por el olor que tienen, por el color que tienen, por los nutrientes que proveen. Son más atractivos para los áfidos o para la mosca blanca o para la plaga, para la potencial plaga, que tu propio cultivo. Entonces, muchas veces lo que la gente hace es que los deja ya en el jardín y una vez están llenitos de plaga, lo cosechan y lo sacan del jardín. Es decir, lo compostan o lo queman ¿cierto? Salen de ello, entonces evitan de esa manera que ese organismo ataque tus plantas comestibles. Ok, abrimos a preguntas. Sí, gracias. Hay aquí unas preguntas en el chat. Dice, vale. Esta capa nueva de tierra era una pregunta de la sección anterior, pero que vino después. Dice, la capa de nueva tierra que se lleva el suelo de sostén, ¿de cuántos centímetros tiene que ser la capa aproximadamente? Esa es la primera. Okay, perfecto, sí. Sí, perfecto. Pues se dice que la vida, o sea, es decir, las plantas que comemos y todo eso ocurre en los primeros 20, 30 centímetros de la superficie de la tierra. Entonces, con 20, 30 centímetros de profundidad, pues ya empezamos a estar bien. Si tienes los recursos de hacerla un poco más para que las raíces de tu jardín no les dé por traviesas y meterse al suelo que pueda estar contaminado, muchísimo mejor. Pero con 20, 30 centímetros ya empezamos a estar bien. Ok, la segunda, ¿se puede incluir al compost algodón? ¿Se le puede incluir? ¿O qué otros desechos que no son de cocina puedo incorporar? Bueno, es excelente pregunta. Me imagino que la inquietud de esta persona es si, por ejemplo, ropa o cosas así que ya no usas y que está rota o que no prestan un uso ya, lo puedes meter al compost. La verdad es que lo poco que sé es que casi toda la industria textil es bastante contaminante. Es decir,
con lo que tiñen la ropa, con lo que tiñen el algodón, ya en sí tiene metales pesados y es tóxico. Mi mejor recomendación es no lo hagas, a menos que estés 100% segura que es una fibra natural, que uno se composta, además de que esas fibras son se compostan muy lentamente. Entonces, uno que se te va a compostar como lana. Tengo una amiga mía que le echa lana y ni siquiera la mete a la composta. Lo que hace es que con la lana hace un tipo de cobertura muerta, es decir, tiene su plantita y le pone la lanita al lado para evitar el crecimiento de malezas y la pérdida por evaporación de agua. Entonces, sí se pueden utilizar fibras, pero debes estar segura que no estén contaminadas. Y como te digo, lo que hay comercialmente casi todo está contaminado. ¿Hay más? Amigo. Sí, perdón, nada más, aquí también te están preguntando, ¿qué es el mantillo del bosque? El mantillo del bosque, gracias, qué buena pregunta. Mira, el mantillo del bosque, cuando uno va al bosque, hay ¿cierto? Muchos árboles y esos árboles dejan caer sus hojas secas. Entonces vas a ver que al lado del tronco de muchos árboles hay como un pequeño manto, como un pequeño alfombra de hojas secas. Si tú mueves un poco esas hojas secas, vas a ver que empiezan a ver como unas cositas blanquitas que son honguitos, o sea, que son micelio de honguitos que están ahí. Entonces, el mantillo del bosque es eso, es este conjunto de hojas secas, de materia orgánica que se acumula debajo de los árboles, ¿cierto? Que son tan hermosos que siempre nos están dando lo mejor de sí, y que es rico en este tipo de hongos de los que estoy hablando. Entonces, coger las hojitas secas más ese micelio blanco que describo y traerlo en una bolsita para la casa y hacer el té que ya describí cómo se hace. Es bastante bueno para promover fertilidad en tu jardín. Sí, la siguiente es, tengo una lombricomposta reciente, alguien me dijo que no debía poner el compost directamente, sino que había que mezclarlo con tierra y esperar. ¿Es correcto? Es súper correcto, muy correcto, correctísimo. ¿Por qué? Porque la lombricomposta es muy rica en nutrientes y como dije al principio en uno de los apartados de la presentación, si tú pones demasiados nutrientes, uno puedes quemar la planta, ¿cierto? Las raicitas y todo eso no pueden procesar, no pueden metabolizar tantos nutrientes que le estás dando y pueden morir. O dos, puedes promover la aparición de plagas que se atraen hacia el nitrógeno. Entonces, diluirlo en test, como el que describí previamente, es una de las soluciones más elegantes, ¿cierto? Porque así hace rendir esa composta. O como te dijo tu amigo o tu amiga, o la persona que te dijo, mezclarla con tierra para así disminuir la cantidad nutricional que tiene o regular, y ya esa tierra sí ponerla en tu jardín. ¿Más o ya? Amiguis. Sí, perdón. Pregunta que ¿cuánto hay que esperar para antes de introducir la tierra con la lombricomposta? ¿Cuánto hay que esperar? Sí. No, o sea, si haces el té, más o menos yo empiezo a usar el té como a la semana, 2 semanas de que se está ahí fermentando. Cuando lo disuelves sí, pues es un tipo de solución, pero pues de 2 cosas sólidas. Pero cuando lo disminuyes con tierra, sinceramente, según yo, puede utilizarse inmediatamente. Puedo estar equivocada. La mera verdad, te confieso que no utilizo mucho lombricomposta porque no tengo la dicha aún de tener una yo misma. Pero lo que he visto por la gente, por mis colegas y por mis amigos, es lo que te acabo de comunicar. Gracias. Adelante. ¿Seguimos? Sí, seguimos, adelante. Me encantaría si las preguntas pueden ser a viva voz, amiguis, y también para todos los que están. Bueno, entonces ya fuimos, siguiente pregunta. ¿Qué pasa con otras plantas?
¿cierto? Vamos a explorar. Entonces, un jardín, para que sea lo más sostenible posible, no solamente por el tipo de alimentación que te brinde, ¿cierto? Porque si solamente siembras papa, pues solamente vas a poder cosechar papa. No solamente para diversificar tu dieta, para nutrirte a ti mismo, a tu familia, a tu comunidad de la manera más óptima, pero también para disminuir la probabilidad de atraer plagas, debes diversificarlo lo mejor posible. Entonces, una de las formas es sembrar diferentes tipos de plantas en la misma cama, ¿cierto? En la misma cama de jardín y obviamente en todo tu jardín. Vamos a ver cuál es la lógica que hay detrás de esta asociación o la lógica recomendada de esta asociación con otras plantas. Entonces, uno, se deben asociar plantas que sean de diferentes familias, es decir, una leguminosa con una gramínea. Una leguminosa puede ser el frijol, una gramínea puede ser avena, no sé, otra cosa, ¿cierto? Dos cosas que puedes ponerla en tu jardín, puede ser en la misma cama o en diferentes camas, pero que al menos sean diferentes familias para que tanto las plagas que las afectan como los requerimientos nutricionales que tengan sean diferentes. Entonces, si por alguna razón le cae la plaga al frijolito que plantaste, al menos que te sobreviva el maíz, ¿cierto? O la calabaza, o la avena. Entonces, más o menos esa es la lógica. También que tengan ciclos de diferente duración para que siempre esté el jardín en producción constante. Es decir, la papa, su ciclo de vida es mucho más largo que el de la lechuga o que el rabanito. Un rabanito en 2 meses, pues, o menos de 2 meses puedes estar cultivando, puedes estar cosechando. Entonces, el espacio que tiene el maíz, que son 3 meses, la papa, lo que sea, el espacio que tiene, él va a estar ocupado por ese tiempo, mientras a la vez vas a estar sacando del jardín cosas que son más rápidas. Esa es otra de las recomendaciones para diversificar tu jardín. Otra de las recomendaciones es que, y esta es especial, y ahorita más adelante les muestro en una fotito, esta es especial para cuando vas a diversificar en la misma cama de jardín, que tengan diferentes partes aprovechables, ¿cierto? Por ejemplo, en la misma cama, en el centro de esta montañita, que es una cama de jardinería que yo se las mostré, puedes sembrar tomate, ¿cierto? Y ahí, ¿de qué estás aprovechando? Estás aprovechando el fruto. Y por los laditos puedes sembrar, por ejemplo, zanahoria. Así es el que tengo ahorita sembrado acá abajo. Puedes sembrar zanahoria, puedes sembrar tu lechuguita. ¿Y de qué se aprovecha de la zanahoria? La raíz. ¿Qué se aprovecha de la lechuga? La hoja. El cilantro, ¿cierto? O sea, diferentes cosas que estás aprovechando para poder diversificar esa cama de jardín. Y obviamente que los tamaños sean distintos. Entonces, aquí más o menos se ve cada una, el numerito que tiene esta fotico, por alguna razón corresponde con cada una de las diferentes categorías que escribí previamente. Entonces, la primera son familias diferentes, en la segunda pueden ver que ¿cómo es que es? Tienen ciclos de duración diferentes. La cebolla es muchísimo más lenta que la lechuguita que hay al lado, que vas a estar cosechando más rápidamente. Aquí en la 3 vas a ver la zanahoria, pues es una raíz, la lechuga lo que aprovechas es la hoja. Y en la 4, que es la que me gusta y es el tipo de jardín que más me gusta sembrar, tiene sus retos, pero también sus bellezas, es la que básicamente pone junto todos los conceptos anteriores, ¿cierto? Diferentes tamaños, diferentes tipos de la planta, diferentes partes de la planta es lo que se aprovecha. Entonces, en la mitad podemos ver, eso puede ser fácilmente tomate o arveja. Tenemos puerro, tenemos zanahoria, tenemos rabanito y tenemos lechuga o repollo, ¿cierto? Todo puede estar junto y ahorita vamos a ver, hay que respetar los requerimientos nutricionales de cada una de estas plantas
y la distancia. Entonces, la idea sí es optimizar el espacio para poder cosechar la mayor cantidad de comida posible en la menor cantidad de espacio posible, pero si tú pones todas 10, 20 lechugas en un espaciocito muy pequeño, ninguna te va a dar. Entonces, cada una de las plantas tiene un requerimiento de espacio básico que tú como jardinero, como jardinera, debes garantizarle. Entonces, acabamos de revisar la diversificación en el mismo espacio, en el mismo tiempo, pero también se debe hacer diversificación a lo largo del tiempo. Es decir, se recomienda que no siembres las mismas plantas en los mismos lugares cada vez que siembras tu jardín, sino que rotes, que lo cambies. ¿Para qué? Para así quebrar o cualquier tipo de ciclo de vida de cualquier plaga, y también para estimular la recarga de nutrientes que tenga tu jardín. Es decir, mira, bueno, vamos a ver cómo se recomienda hacer estas rotaciones dentro del jardín a través del tiempo. Entonces, nuevamente, que sean distintas familias. Estas familias, hay muchas plantas que tienen altos requerimientos nutricionales, otras que tienen bajos y otras que son proveedores de nutrientes. Casi todas las leguminosas son proveedores de nutrientes, las habas, los frijoles, los lupinos, las lentejas, las arvejas. Ellas son fijadoras de nitrógeno, es decir, tienen la magia que cuando tú lo siembras de tu jardín, después de que las cosechas, tu suelo queda más fértil y no menos fértil, queda más fértil. Entonces, después de que utilices cualquier planta que sea muy demandante de nutrientes, como por ejemplo el brócoli, como por ejemplo el kale o kale, después de sembrar esas, es conveniente que en tu siguiente ciclo de siembra, en ese lugar, pongas algo que recargue de nutrientes ese lugar. Te va a ayudar para que cualquier tipo de plaga que le esté llegando a esa planta termine, y a la misma vez que los nutrientes que necesitas vengan. El nitrógeno, el fósforo son nutrientes demasiado importantes en tu jardín que debes mantenerlos para poder tener cosechas abundantes. Otra vez, la misma lógica que rotar, teniendo en cuenta que la parte comestible sea diferente, y lo que les decía, que las exigencias nutritivas sean diferentes para así estimular la recarga de nutrientes. Ahí, preguntas. Abrimos la ronda. Si también alguien quiere participar de manera... perdón, sí se escuchó, ¿verdad? Pero abrimos la ronda. Si alguien quiere participar también de manera oral, lo puede hacer. Nada más levanta, por favor, la manita y aquí ve la mano virtual y aquí abrimos el micrófono. Si no, también lo pueden hacer a través del chat, aunque de preferencia, si pueden hacerlo de manera oral, pues, o por la videoconferencia, mejor. Ok. Al parecer no hay preguntas, Ana. Perfecto, sigamos. Entonces, ya hablamos del jardín, cómo sembrarlo, cómo mantenerlo fértil, cómo defenderlo de las plagas a través del diseño con flores. Ahorita hablemos un poquito sobre qué pasa con animales dentro del jardín. Entonces, para optimizar la sostenibilidad de un jardín urbano o de un jardín en general, la inclusión de animales es clave. ¿Por qué? Porque los animales producen popó, y ese popó va a reciclar como materia orgánica, como abono. Nuevamente lo puedes compostar o lo puedes simplemente agregar fresco, como en el caso de la gallinaza, pues no hay mucho problema en hacerlo si son gallinas sanas, o lo puedes procesar a través de lombrices, pero eso cierra ciclos de nutrientes, ¿cierto? Cualquier desecho del jardín, de la cocina, pues los animales se los comen y luego devuelven a través de la materia orgánica que producen los nutrientes al suelo. Entonces, la inclusión de las llamadas especies menores es altamente deseable en un jardín.
como ya les dije, aportan materia orgánica y energía, materia orgánica y proteínas a la dieta, ¿cierto? Si tú los consumes en forma de leche, de huevo o inclusive de carne, ¿cierto? Y muy importante, hay que tener en cuenta sus necesidades alimentarias, tanto desde el nivel económico, si puedes comprar el cuido, o, ¿cierto? O desde el mismo jardín, hasta qué punto el jardín puede producir el alimento que tus animales necesitan. Entonces, ¿cuáles son los animales que más he visto yo y que no los he tenido yo personalmente, pero que sí he estado muy cercana a su crianza? Han sido gallinas, conejos. Los conejos se reproducen a una tasa muy alta, es una buena fuente de proteína. Las cabras son increíblemente bellas y productivas, lo único es que sí debes tener un espacio un poco amplio, ¿cierto? Para tenerlas, aunque conozco gente que en patios de 3 metros por 2, 3 metros tienen sus corralitos de cabras y las tienen bien. Los cuyes, las abejas y últimamente, pues, y ustedes que son mexicanos o la gente que es mexicana, pues, lo sabe muchísimo mejor que yo, los insectos, ¿cierto? Los chapulines o cierto tipo de escarabajos, de larvas de escarabajos, enriquecen en proteína la dieta y pueden ser fácilmente producidos en poco espacio. ¿Qué pasa? Entonces los animales te traen cosas buenas, pero también te pueden traer problemas. Entonces hay que tener una estrategia para manejarlos. ¿Cuáles son los más comunes que yo he visto en mi experiencia? Los roedores, sobre todo si tienes tus pilas de compost. Más adelante voy a hablar un poco de cómo hacer un compost, pero cuando tú estás haciendo tu propio compost en tu casa, es muy factible que atraiga roedores, entonces debes tener un plan de control de ellos. Yo hace poquito cometí un error grandísimo y es que compré veneno para matarla. Después mi amiga me recordó algo que yo aprendí por allá hace años cuando yo era bióloga, y es que cuando estudié biología, y es que hay un fenómeno de bioacumulación de las toxinas. Cuando la rata se come el veneno, después un pájaro se come la rata y se muere. Entonces, ese tipo de venenos recordé que no debo utilizarlo, entonces esa plática se perdió. Entonces, mis amigas cercanas y yo misma ahorita estamos utilizando este tipo de trampas de golpe, donde el animal o muere instantáneamente, o en esta trampa grande de acá queda viva. Lo que hacemos es que nos vamos para allá, para cualquier monte, y lo liberamos, y ya que se lo coma el gavilán o que vea a ver qué hace la ratica. Yo aún no he liberado, pero mis amigas pues eso lo hacen. Uno de los problemas que tuve en este jardincito que sembré la semana pasada o hace 2 semanas es que los pajaritos se me comieron básicamente todas las plántulas. Yo le pregunté a mi mentor, el señor Don Carlos, le dije, ¿qué hago, Don Carlos? Y él lo que me dijo fue, pues mi querida Ana, yo te felicito porque empezaste a sembrar comida para los pajaritos, ellos también merecen comer. Lo único que él me recomendó fue sembrar otra vez y sembrar más, sembrar en exceso un poco para que un poquito sea para los pájaros y lo que los pájaros no se coman, pues es para mí. Es una técnica buena, sin embargo yo ahorita no tengo mucha abundancia de plántulas, entonces no he podido resembrar. Y mi otra amiga, Lady Casimiro de Cuba, me dijo que poner cualquier cosa en el jardín, palitos con cintas de cassette, con cintas viejas, de cassette viejos, o tiras de eso, como de tipo aluminio, cualquier cosa que haga bulla y que se mueva así con el viento, espanta bastante los pájaros. Ahí se los comparto. Yo estoy también ahorita probando a ver cuál de ellos funciona. Ahí, preguntas. Sí, ¿alguna pregunta? Les queremos también decir que, bueno, Ana va a estar disponible también para si, aun cuando ahorita en tiempo real no se les viene la pregunta indicada, vamos a poner a disposición también el correo del instituto y después quizás el de Ana también, para poder responder a preguntas más concretas y prácticas, sobre todo las personas que ya están trabajándolo, ¿no? Entonces, adelante, Ana, al parecer no hay más. Ok. Entonces, vámonos a este apartado de cosecha de nuevos ciclos. En lo de los nuevos ciclos quiero hablar un poquito sobre cómo hacer composta.
quiero invitar a todos y todas las personas que están ahorita y que quieran tener como documentos extras, información extra, dejarnos su correo electrónico en el chat o enviárselo a Octavio, yo no sé. Yo tengo documentos en español de bastante calidad que me encantaría compartir. Uno de ellos es un documento producido por la FAO de cómo hacer compost de alta calidad. Entonces yo les voy a dar algunos tips. Yo he hecho algunas pilas de compost, entonces ahí les comparto lo que sé. Entonces, importante, debe haber una tasa, una relación entre carbono y nitrógeno. Entonces, pensemos más o menos así. Cualquier tipo de materia seca, café, aquí en Estados Unidos lo llaman café, como la paja, el heno, las hojas muertas de los árboles y todo eso, son ricas en carbono. Mientras todo lo que sea así como húmedo, verde, ¿cierto? Lo que sale de la cocina, comida pues que no nos comimos y todo eso que está húmedo y verde, eso es rico en nitrógeno. Entonces, cuando vas a construir tu pila de compost, debe haber una relación de 15:1 o entre 15:1 o 35:1, es decir, que sea rica en carbono y que también tenga nitrógeno, pero que tenga más carbono que nitrógeno para que el compostaje se dé. Debe tener oxígeno, ¿cierto? Entonces, entre el 15 y el 20%, tú puedes asegurar esto volteando el compost, la pila de compost, después de cierto tiempo. Ese tiempo va a depender del tamaño de tu pila de compost. Si es una pila grande, o sea, de 1 o 2 metros de altura, debes voltear, monitorear. Ahorita más o menos te enseño con la temperatura, monitorear la temperatura, y cuando la temperatura de tu pila de compost empieza a decaer, voltearlo. La temperatura máxima a la que llega más o menos es de 65 grados, que se monitorea con un termómetro. Cuando empieza a bajar de ahí, es tiempo de voltearlo. La humedad, esa es otra cosa en la que uno muchas veces falla y por eso no se hace el compost, o al menos no se hace con la rapidez necesaria, y es que el compost hay que regarlos, tu pila hay que regarla con agua sin que haya agua en exceso. Si hay agua en exceso, también se afecta el proceso. La humedad debe estar entre 45 y 60%, y ya más o menos les indiqué de manera cualitativa cómo puede ser. Metes la mano en tu pila, aprietas, y si la bolita queda hecha, la humedad está bien. Si se deshace, necesita agua, y si lo que hace es que te sale agua extra y te empieza a escurrir, es porque la humedad está extra y necesitas disminuirla agregando material seco. Como ya les dije, la temperatura debe subir hasta 65 grados para que el proceso de compostaje se dé, y una vez empieza a bajar, hay que monitorear que el agua y el oxígeno estén bien para que el proceso continúe. Y bueno, el pH, para esto sí es necesario una cintica medidora de pH o algo así. Debe mantenerse entre 4.5 y 8.5 para que el compost se haga. Y nuevamente, entonces es bueno, tanto si se lo vamos a echar los desechos de la cocina, se los vamos a echar o a las lombricitas o al compost, como que tengan cierto tamaño. Hay cosas grandes, si echas un pedazo de pan así grande, va a ser difícil de compostar. Entonces, o para las lombricitas es difícil de comerlo. Entonces, se recomienda partirlo en pedacitos entre 5 centímetros y 30 centímetros, pero 30 centímetros es muy grande, va a depender. Entonces, 5 centímetros, va a depender también del tamaño de tu pila de compost, pero más o menos esos son los estándares. Aquí les voy a mostrar algunos ejemplos de cómo puede ser. Este es un tipo de compost que se llama frío, es decir, este compost toma más tiempo, pero no lo voltean, al menos no lo voltean muy continuamente. Y ahí se ve pues básicamente como la materia café o las hojas son mucho más en número, en cantidad, mucho más que arriba se ve pues los desechos ricos en nitrógeno, las cáscaras, los compuestos de la cocina.
Este es un tipo de compostera fácil de hacer en el hogar. Ahí se ve, le puedes agregar lombrices si quieres optimizar y hacer más rápido el proceso de digestión de esa materia orgánica. Este es el tipo de compostas que les digo que puede atraer roedores, o sea, por eso tiene una tapa arriba. Se recomienda también ponerle de esta mallita de alambre que se le pone a los corralitos de pollitos, ¿cierto? Poner trampas como las que les mostré ahorita en la sesión de control de plagas, de roedores. Y ya, ahí está. Y aquí es otra para cultivar, para reforzar nuestra creatividad. Este es un tipo de compostaje como el que les mostré anteriormente, pero tiene lombrices. Entonces, pues como les digo, la calidad del lombricultivo del lombricomposta es muy alta y también la velocidad aumenta. Bueno, esta vez no va a parar para preguntas porque ahorita no hubo. Paro ya al final porque ya voy a terminar. Como ven, el ciclo está a punto de cerrarse. Y la pregunta acá que sigue es, ¿qué clase de semilla quiero ser? ¿Qué clase de alimento quiero comer? Entonces, listo, ya hiciste tu jardín, ya lo mantuviste vivo, ya lo cosechaste. ¿Qué hacer? Vamos a explorar un poquito una de las recomendaciones que yo he aprendido en mi deambular. Entonces, es importante aprender a hacer conservas, o sea, que esos alimentos que son perecederos rápidamente, tomates, o sea, todo lo que sale de un jardín puede perecer rápidamente, cómo alargar ese ciclo para poderlo consumir en el futuro. Entonces, mermeladas, encurtidos, fermentados, es importante saberlos hacer. La medicina herbal, las hierbas culinarias también son formas maravillosas de aprovechar lo que el jardín te produce. Infusiones, tinturas, pomadas, tés, aprender a hacer todo eso. Como hablaba yo en la entrevista de esta mañana, convertirnos más que en consumidores netos, tratar de convertirnos en la manera que nos sea posible en productores. Otra cosa que el jardín nos trae es fibras. Ahorita yo estoy trabajando pues, a ver cómo le hago para producir fibras. El estropajo, que no sé cómo se llamará en México, pero es como un tipo de pepino que se utiliza para hacer como esponjas para el lavado del cuerpo de uno, para el lavado de los trastes y todo eso. Las fibras son importantes. Cáñamo, la lana que nos pueden producir las ovejitas. En donde yo voy a vivir hay ovejitas. Estoy aprendiendo cómo hilar ¿cierto? Hilar esa lana y después tejer. Yo sé tejer, pero hilar no, entonces tengo que aprender. Y las totumas, que así se le llama en Colombia, que es un tipo como de calabaza en árbol que se utiliza para hacer maracas, pero también para hacer utensilios de cocina y todo eso. Y bueno, para cerrar ahorita totalmente el ciclo, además de todo esto, también debemos pensar en producir nuestras propias semillas. Yo empecé todo este taller o toda esta conferencia diciendo que hay que comprarlas y que hay que asegurarse de que sean de buena calidad y con alto porcentaje de germinación. Pero cuando uno empieza a hacer su jardín bien, cuando lo empieza a hacer con cierta conciencia y con cierta responsabilidad, ya uno se convierte en productor también de semillas, ¿cierto? De alta calidad y se nutre a sí mismo para el siguiente ciclo productivo que vendrá el siguiente año. Eso es todo. No sé ahorita, Octavio, si hay preguntas o si no. Hay algunos más bien personas que han compartido ya sus correos para que les mandes la información que ofreciste. Perfecto. Lamas Luna dice que al parecer entonces el reto es conseguir las semillas. Hay una pregunta aquí de Anayeli. Te voy a activar tu micrófono, Anayeli. Adelante. Si puedes prender también tu cámara, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Excelente exposición. A ver, ando un poquito despeinada, pero la voy a... Ay, no, yo no.
Yo te vi esta mañana y no sabía quién eras. Un placer. Sí, muchas gracias. A ver, aquí ando. Muchas Hola. gracias. La verdad es que es una exposición increíble, me gustó mucho. De hecho, aquí también está mi mamá. Estamos escuchando todo y aquí haciendo también unas anotaciones. La verdad es que me gustaría mucho iniciar a hacer mi propia composta. Entonces, mi pregunta es, más o menos, ¿cuánto tiempo tardaría para que yo pudiera utilizarla ya con mis plantitas? Ana Yeli, mira, yo te voy a confesar, la mayoría de las cosas de que hablé aquí, muchas de ellas yo las he hecho con mis propias manos y eso es lo que me hace sentir pues como tan segura y alegre poder compartir. Sin embargo, yo vivo aquí en California y por alguna razón, por voluntad política, etcétera, a nosotros al final del mes el gobierno nos regala gratis lo que queramos de compost, solamente es ir en el carrito de uno y parquearlo y poner las palas de compost y traerlo ya para su jardín. Entonces, todo esto para decirte, no soy experta en jardín, PE en compost, porque me lo da el gobierno, tengo esa bendición, tengo esa dicha, pero te voy a compartir, uno de los documentos es totalmente en producción de compost. Y ahí tú misma autogestivamente vas a responderte tu pregunta. Perfectísimo, muchas gracias. Ya mandé mi correo, entonces lo espero. Perfecto, saludos a tu madre. Sí, amiguis, gracias igualmente. Clara. A ver, Clara dice que de 3 a 6 meses, eso depende también del tamaño y bueno, de la pila y todo eso, pero ahí la doctora, y qué bonito estos espacios de contacto y de comunicación entre gente que sabe eso. Yo no lo sé, pero ahí la doctora Clara sí sabe, y si Octavio la deja, ella te va a responder. Amiguis. Ahí está. Hola, Anita. Hola a todos. Hola, amiga. Déjenme, por favor, solamente felicitar a Anita, que está cumpliendo años hoy. Y bueno, me dio mucho gusto, por eso saqué el tiempo también para oírla aquí hablar. Me encantó oírte, Anita, como estudiante que fue mía y también como amiga. Pues me da mucha alegría. Gracias, amiga. Un honor. Y también cómo llevaste la charla, me pareció que fue excelente. Solamente quiero como añadir 2 cositas. Bueno, uno, con la pregunta que hizo la compañera del compost, puede durar de 3 a 6 meses, depende también mucho de en dónde lo estás haciendo, si estás en clima frío o en clima caliente. Tú sabes que en zonas tropicales, pues, los procesos son mucho más acelerados que en las zonas más templadas. Entonces, todo depende de eso. Lo otro que es muy importante tener en cuenta cuando se quiere hacer una huerta pequeña, es básicamente pensar cuál es el espacio que tengo para hacerla. Un balcón, una terraza o un solar o un campo de mayor tamaño. Entonces ya lo que puedas hacer o lo que vas a tener que compostar pues va a ser mayor, así, o si es que nada más tienes un balcón donde tienes una cajita, pues el nivel de compost va a ser menor y lo vas a hacer con los residuos de tu casa. Entonces yo creo que hay como que pensar mucho en qué es lo que tú quieres hacer y cómo lo vas a hacer. Otra forma, Anita, que no sé por qué no lo mostraste, pero que también es muy fácil hacer las camas, es con heno. Nosotros en California con Ana también lo hicimos así. Tú vas haciendo una cama, como si no la tienes, la guadua, porque no tenemos guadua en California, o no sé dónde están, y es fácil comprar las pacas de heno, se hace como un cuadrado con pacas de heno y se llena el compost que dice Ana que nos lo regalan a nosotros que somos afortunados allá. Pero digamos que si tú tienes, nosotros ahorita estamos aquí en Colombia, en Antioquia, y estamos haciendo unas camas muy fáciles de hacer con guadua y la llenamos primero con hojas secas, luego con tierra cernida que teníamos del bosque, otra capa de tierra seca, o si tú tienes tierra del compost, pues maravilloso. Lo otro que es importante tener en cuenta en el compost, Ana, también es el material verde. El material verde, si es mejor un material para la relación carbono-nitrógeno, si tú quieres adicionar nitrógeno, tiene que ser de leguminosas.
más que si tú le adicionas el pasto que cogiste o los residuos vegetales que tú tienes de los parques, eso va a tardar más tiempo en descomponerse y tiene mucho más, la relación carbono-nitrógeno mucho más alta. Mucha gente le aplica agua con levadura también al compost. Bueno, hay muchas cosas, abono verde, tú también puedes preparar tus camitas sembrando un abono verde, es decir, una leguminosa que crezca y después la dejes que se descomponga en la cama. O sea, yo sé que en una hora es imposible pues dar todo lo que se puede, lo que se podría dar. Si quieres, Anita, también con tu compañero, puedo compartirles al grupo el videíto que hizo Miguel de las huertas escolares que estamos haciendo aquí, que también uno cuando la ve ahí cómo se construye, le va dando a uno ideas, porque todas las ideas que mostró Ana y seguramente otros van a tener ideas novedosas de cómo hacer la huerta. No, lo disfruté mucho y perdóname que me meta a ver. Gracias, me siento realmente honrada. No sé si la compañía sabe, pero la doctora Clara es una de las autoridades mundiales en agroecología. Ella trabaja acá en la Universidad de California, lleva más de 20 años o más, 20, 30 años trabajando y promoviendo la agroecología a nivel de este sagrado planeta. Y mira, ella misma te respondió. Esa es la magia del ciberespacio. Sí, muy rico, me dio mucho gusto. Casi que no puedo entrar a la charla, pero por lo... Gracias, amiga. Yo me siento muy bendecida de tenerte. Esta es la conexiones intergalácticas multiversales que necesitamos en estos tiempos. Pues muchas gracias, Clara. También para nosotros es un honor que estés aquí junto con todos ustedes, pero creo que esta es la mejor manera de compartir nuestras experiencias y conocimientos. ¿Alguien más tiene alguna duda final sobre el taller que acaba de dar Ana? A reservas de que, bueno, están ahí el correo que pusimos. Vamos a hacerles llegar también sus correos para que les mande toda la información. El video también se va a subir a YouTube para que lo puedan ver también con más calma si requieren. Y estamos tratando de convencer a Ana de que pueda dar un taller más extendido de cada una de estas etapas. Estamos en eso. Hubo otro tipo de procesos de educación pues asociados a la agroecología, pero también a estas vertientes de las que Ana ya mencionó en la mañana, ¿no? Que no solamente es una técnica, también es un movimiento social y también de algún modo es... pues una manera de conectarnos y de sanar cuestiones de nuestras propias vidas. Aquí la doctora Clara también está subiendo la página donde pueden obtener más información al respecto. Y listo, Ana, si quisiera cerrar con algo, adelante. No, yo solamente quiero cerrar con la invitación a realmente hacer el jardín. Es muy fácil, y lo digo por experiencia, caer en la retórica de hablar y no hacer. Y ahorita creo que la premura del momento histórico que vivimos nos insta a actuar. Entonces, eso es como lo único como quisiera cerrar. Por eso te he dicho que quizás no voy a hacer más talleres, porque ya en realidad lo que sé ya lo transmití aquí y lo pueden ver en las páginas web y en los documentos que vamos a mandar. Cómo hacer el compost, como dice Clara, cómo hacer los diferentes tipos de huertas urbanas. Entonces, mi gran llamado ahorita es a la praxis. Creo que la tierra es la mayor maestra que tenemos. Es la madre, es la diosa, o sea, depende de la cosmovisión por el cual la mires o cómo te relaciones con ella, puedes aprender de ella. Entonces, ese es mi cierre, a practicar, y no hay excusa, como mostramos aquí, que no tengo un patio, entonces a lo vertical. Que no tengo plata para comprar algo caro, entonces hazlo en algo barato, ¿cierto? Ahí está. El conocimiento está, la información está, y es hora de aumentar, así sea en poco o en mucho, nuestra resiliencia y nuestra productividad. Pues muchísimas gracias, Ana. Muchísimas gracias a todos y todas las participantes. Tenemos este espacio donde estamos trayendo diversos talleres, cursos, perspectivas. Esperamos que nos puedan seguir y también mandarnos sus comentarios que puedan ayudar a mejorar este espacio que estamos haciendo para responder a este momento que creemos tan importante para la humanidad y que confirma ahorita que estamos en diferentes puntos del mundo conectados a través de esta interfaz. Muchas gracias y que tengan buena tarde. Gracias, bendición. Los quiero mucho.